Bueno, vuelven a ver más sobre las cartas a la mesa. Qué bueno que arranquemos este programa riéndonos. Es mejor reír que llorar. Vamos a terminar de otra manera. Es preferible. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Luchándola. Súper. Tratando de digerir todavía. Bueno, Yo tomé patalgina. Desde el domingo en más, empecé a tomar patalgina todos los días. Bueno, creo que es obvio de lo que vamos a hablar hoy. Fueron muy contundentes los resultados. He escuchado varias versiones de por qué se dio lo que se dio. Varios dicen que fue porque se desdobló y aumentó la participación y la gente fue a votar. Otros dicen que fue porque no votaron los migrantes. Otros dicen que ganó el voto anti-kirchnerismo. Te pregunto a vos, ¿qué fue? Me parece que querer buscar una sola explicación es un error, hay múltiples, todas esas que vos mencionás algo inciden. Uno la puede hacer muy sencilla y decir en realidad es indudable que el efecto Trump produjo resultados en términos de mostrar un vínculo con el poder por parte del gobierno que le otorgó mucha autoridad frente a la sociedad, ¿no? En el sentido de que controlaba la situación. Y el control, para un escenario de país en donde el descontrol es la norma, garpa. O sea que creo que en ese sentido el tema del poder de manera manifiesta respaldando al gobierno y aparte amenazando con dejar de hacerlo si el gobierno perdía, es decir, el efecto temor que eso produjo, me parece que tiene que ver. Creo que también hay un eje hay un polo que se articula también, uno puede decir antiperonista, pero que yo creo que fundamentalmente tiene que ver con no volver al pasado. No sé si es antiperonismo solamente, me parece que es más, pero digo, antiperonismo es y no volver al pasado. Y el otro tema es que hasta el momento mismo de las elecciones, todas las mediciones de la opinión pública indicaban que la aprobación sobre Milei, ¿no?, la imagen positiva, estaba en el orden del 38-40%. Y me parece que eso tiene que ver con que la gente termina eligiendo una estabilidad miserable, como la que tenemos hoy, versus lo que aparecía como alternativa, que está asociada a una inestabilidad miserable. Porque no es que la inestabilidad anterior se resolvía la situación de pobreza, indigencia, tampoco se llegaba a fin de mes, el quilombo social también estaba, y creo que entre la estabilidad miserable y la inestabilidad miserable, la gente elige, bueno, esto. Eso me parece que como cuestión central es así. Después me parece que hay que un poco quitarle cierta euforia oficialista absolutamente razonable, porque aparte es lo que tienen que vender para gobernar y demás. Pero digo, primero, yo creo que el gobierno recibió un espaldarazo institucional, en el sentido de que logró, creo que lo hemos conversado nosotros, el control del tercio de las dos cámaras prácticamente con diputados y senadores propios. Lo cual implica que además tiene por fuera de él unos cuantos diputados y senadores vinculados al PRO, a Provincias Unidas, o a gobiernos provinciales, que le permiten incluso pensar en la construcción de mayorías. Si uno toma el caso del diputados, digamos, el bloque de La Libertad Avanza tiene 93 diputados. Y el bloque del PRO tiene 15. Y el bloque de Provincias Unidas tiene 17. Y el bloque de otros gobiernos provinciales tiene 10. Ahí hay un paquetón que le permite obtener quórum, que le permite construir incluso leyes, no solo tener la capacidad de vetar iniciativas que no puedan ser rechazadas, porque la oposición no podría rechazar los vetos, y al mismo tiempo también tampoco podría rechazar DNU.
O sea, en ese sentido logró un control institucional que le garantiza un marco institucional de gobernabilidad de esa hoja de ruta que ya está trazada, que es el acuerdo con el fondo y la anexión colonial a los Estados Unidos, abriéndole la puerta a todas las demandas geopolíticas que los Estados Unidos tienen. Ese es el escenario lamentable en el que hemos quedado a partir de ahí. Lo que sí me parece que hay que tener claro es que ese espaldarazo institucional no quiere decir que socialmente la mayor parte haya apoyado a Milei. Eso no es así, pero no porque sacó el 40 y obviamente hay 60 fuera. Porque si uno mira, en realidad hay 8 millones de personas que votaron al peronismo, hay 750.000 que votaron al FIT, hay algunos otros grupos más chicos de izquierda y centroizquierda que sacaron algunos votos, pero además hay 3,5 millones de personas que habían votado hasta la elección anterior y que no votaron acá. Entonces, si uno suma, tenés más de 12,5 millones de personas que o rechazaron abiertamente la política de Milei o directamente no la acompañaron. Entonces, socialmente, el quilombo para el gobierno sigue estando. Va a haber quilombo con esa orientación, que es una orientación regresiva, que profundiza la confrontación con el conjunto de la sociedad y que se va a plantar ya de entrada porque ellos quieren sacar un presupuesto que no contempla ninguna de las 3 leyes que han sido aprobadas. E incluso habrá que ver qué hacen la reforma laboral también se viene. No, pero antes de eso, lo que se aprobó del Garrahan, lo que se aprobó de financiamiento universitario, lo que se aprobó de discapacidad, ya están aprobadas. Son leyes. Y además con el veto rechazado. Son leyes Está vetadas y cuyo veto fue rechazado. Hubo una insistencia del Parlamento, con lo cual, y eso no está en el presupuesto. En el presupuesto nacional que quiere sacar el Parlamento y que quiere sacar Milei. Ahora, ¿qué van a hacer los de el PRO, los de Provincias Unidas o de gobiernos provinciales que acompañaron esas cosas? Porque eso salió porque ellos lo acompañaron en un escenario donde creían que el gobierno se caía y consecuentemente ellos se preparaban para hacer oferta alternativa. Ahora, ¿qué van a hacer en este contexto? ¿Van a volver para atrás? Entonces digo, acá se abre un espacio de quilombo social que se va a profundizar, primero con esto, después con la reforma laboral, después con la reforma impositiva y demás. Y en donde, bueno, ya está planteada la convocatoria de Milei a 17 gobernadores para tratar de cerrar. Sí, no sé si es hoy o mañana, pero son 17 con los que quiere cerrar el rumbo parlamentario inmediato. Ahora, vamos a volver a una situación similar a la que tuvimos ni bien asumió Milei, en donde había una fuerte movilización social cuestionando y un parlamento que no se hacía cargo de nada. Esto fue así hasta los últimos 2 meses, donde de alguna manera, entre el cuestionamiento social y el declive del gobierno, el Parlamento comenzó a abrirse. Me parece que vamos a volver de alguna manera al punto de partida en donde el Milei fortalecido va a volver a ir en ofensiva sobre el conjunto de la sociedad argentina y va a haber un nivel de candombe social realmente muy importante. ¿Crees que le puede pasar lo que le pasó a Macri, por ejemplo? En 2017 Macri gana ampliamente y en 2018, 6 meses después... Hay condiciones... Sí, es una situación similar. Creo que apoyo tan directo ahí de Estados Unidos. No, bueno, ese es el otro tema. Que me parece que hay que distinguir las características que tiene esta etapa de la Argentina, porque tiene que ver con los resultados electorales. La primera cuestión es que Milei encarna con claridad una revancha oligárquica. Es decir, la oligarquía argentina, integrada por el capital financiero, los principales grupos empresarios, tienen en Milei un tipo decidido a todo. Cuando gobernó Macri nace con un universo ideológico y político donde los límites estaban mucho más claros, porque se venía de un gobierno que no había quedado sepultado por el deterioro y la derrota. El gobierno de Cristina, que se va,
no se va igual que el de Alberto Fernández. Se va con una plaza llena, se va con aplausos, se va con legitimidad. Digamos, más bien la derrota más bien tenía que ver con el tipo de candidaturas que ofrecía el peronismo. Macri gana cagando, dando vuelta por el balotaje. Con 2. No, el por eso 52 a 48. Sí, bueno, no importa, muy poco, pero digo, había sacado 30 y pico. Entonces digo, Macri tiene un universo ideológico distinto. El consenso político de la Argentina no tenía que ver con el fracaso de una experiencia popular. Entonces, en ese sentido, y además Macri, casualmente por eso, no va a fondo de entrada, hace una especie de tiempismo, trata de darle... Bueno, si hay algo que él mismo se critica, que es el gradualismo que aplicó. Milei no. Milei, ¿qué hace? Lleva adelante, a como dé lugar, una ofensiva sobre el conjunto de la sociedad argentina sin problema. Entonces, se necesita una revancha oligárquica muy clara. La segunda característica es la crisis del campo popular, porque se instala, y por eso además la revancha puede prosperar y puede tener el nivel de agresividad que tiene, porque en realidad digamos, lo que hay es una situación de derrota del campo popular que genera confusión, desaliento, y que genera una situación en donde, digamos, habría que revisar un conjunto de cuestiones para armar alguna otra propuesta, cosa que en realidad todavía no se logró. En realidad es como que el ciclo político anterior, el ciclo que nació en el 2001 y terminó en el 23, la derecha lo resolvió. La derecha hoy es otra cosa, es otra construcción, tiene otra propuesta y tiene otro actor dominante. El macrismo desapareció en ese proceso, y eso es lo que fue elecciones. Del lado del campo popular, el proceso es un proceso de achicamiento y un proceso de mucha lentitud, donde se mantienen internas lamentables, tendientes además a mantener una situación en donde Fuerza Patria en realidad es muy parecida a Unión por la Patria y es muy parecida al Frente de Todos. Vos hablaste de que en algún punto encarnaban la inestabilidad política, que digamos, con la cara de Alberto Fernández, digamos, si hubiera que pensar en la inestabilidad política de hace 2 años tiene la cara de Alberto Fernández. ¿Vos crees que el peronismo no está pudiendo rearmarse de esa manera? No logró mostrar una... ¿Qué debería ser, digamos? ¿Cuál es el desafío ahora? Porque si no, claramente tiene que ver con una falta de oposición esta victoria de Milei, más que de una pero por eso digo, tiene que ver con la falta de... O sea, la oposición, el movimiento popular no logró reconfigurarse en sus prácticas, en sus referencias, en sus modos de construcción, frente a lo que estaba pasando. Se produjo algo que es lo mismo, tanto desde Fuerza Patria como desde el FIT. Son las mismas expresiones. Digamos, no hay nada nuevo confrontando. Mientras del otro lado hay algo nuevo, que no estaba, ¿no? Nuevo como propuesta política lo es. Milei no es lo mismo que Macri. No, pero para mí, outsider que reincide ya no es más outsider, digo. No, yo creo que por eso él de entrada en el 23 fue expresión de futuro. Hoy para mí ya no es expresión de futuro, es algo... gana por la definición de la gente de no volver al pasado. Sí, mucho más pesa eso. Pero el tercer elemento que hay que agregar acá, que me parece que también es distinto al de la etapa de Macri, es el papel central que cumplen los Estados Unidos al reforzar su dominación sobre la Argentina y transformar a la Argentina en un país clave para su ejercicio de poder sobre América Latina. Poder que, por otro lado, está manifestando cada vez más. Lo ocurrido en Brasil no es un tema menor. El desastre que armó el sucedáneo de ¿cómo se llamaba? El gobernador de Río. El gobernador de Río, sí, pero no, me refiero al que gobernaba antes Brasil. Bolsonaro. La experiencia de esa represión brutal, destructiva, que iba sobre la favela en su conjunto y que termina con esa matanza monumental,
eso es claramente en el marco aparte de la idea de ir contra el narcotráfico impulsada por los Estados Unidos, el tema de estar sitiando a Venezuela en el Caribe y al mismo tiempo el sostén sobre la Argentina, que es el único país aliado que tiene, con el nivel de protagonismo que tiene Milei en la alianza con los Estados Unidos, me parece que es todo Argentina es el tercer país de América Latina, después de México y Brasil, y en México está Sheinbaum y en Brasil está Lula. Para Estados Unidos mantener el control sobre Argentina por el canal bioceánico, por la Antártida, por los recursos minerales, por la hidrovía del Paraná, pero también por la estabilidad regional en función de sus intereses, es central. En el marco de, además, estar perdiendo terreno en lo que es el resto del mundo, digamos. O sea, Estados Unidos probablemente lo que está queriendo es en su repliegue, claro, pero está en un momento de repliegue de Estados Unidos en el que quiere asegurar por lo menos que Latinoamérica esté de su lado. En el marco de la doctrina Monroe número 2, que es América para los americanos del norte, es así. Pero dentro de eso, Argentina tiene hoy un papel sustancial. Y eso hace que tiene que quedar claro que el sostén externo de lo que hoy está ocurriendo es muy grande. Y eso tampoco es algo que nosotros teníamos tan claro y que hoy queda claro. Del mismo modo que el hecho de que Milei esté dispuesto a una revancha oligárquica como esta, hace que el propio establishment, el círculo rojo, nunca lo abandonó. Aún en las peores circunstancias en las que Milei estuvo, nunca cambió de idea. Y eso hace que ahora encima gane una legitimidad. Es como cuando ahora se decía, hizo mal en pelearse con los gobernadores, pero justamente esa pelea con los gobernadores es lo que ahora le da ese poder de negociación tan aplastante contra esos mismos gobernadores que perdieron. Exacto. Contra solo el partido de Milei. ¿Lo de desdoblar o no? ¿Crees que es un discurso reduccionista de que el peronismo en realidad es un fracaso, o crees que también influyó el desdoblar? Digo, si desdoblaban pero había buenos candidatos y el peronismo estaba... Yo creo que, digamos, el problema central es que el peronismo no pudo juntar un solo voto más. Una fuerza que necesita que no vayan a votar los que votan para poder ganar, no es una cosa que esté bien organizada. Acá el tema es que... Si la gente quisiera que el peronismo se gobernara, el peronismo ganaría. El aparato de los intendentes que antes habían jugado. No, porque sacó lo mismo. O sea, sacó lo mismo. Los intendentes hicieron lo mismo. Sacaron los mismos votos. O sea, prácticamente no perdió votos respecto a la elección pasada en la provincia. Digo, los votos que se pierden tienen que ver con los... Y en realidad, perdió alrededor de 100.000 votos. Lo extraño además que esos 100.000 votos fueron a la Libertad Avanza. Eso es una de las cosas que pasó. Los 100.000 votos que pierde el peronismo van a la Libertad Avanza. Pero es un sector minoritario de la provincia. Sí, igualmente, pero eran votos que votaron a Fuerza Patria en la elección provincial y se fueron para el otro lado. Pero me parece que el problema es que no pudo convocar. No pudo canalizar. Es una fuerza, vuelvo a decir, es una fuerza que encarna el pasado que no se quiere. Pero ¿no crees que también hay una, digo, más allá de que también encarna el pasado, creo que había para la gente alguien que propone un proyecto de país y alguien que no propone ninguno, no volver al pasado? No creo que el proyecto de país que propone el kirchnerismo se basa en las discusiones del Garrahan, del aumento de discapacidad, esas cosas que son elementales, pero que no son un proyecto de país. Falta un proyecto de país del lado del peronismo y la gente eligió entre abismo, me parece, o no proyecto, y que haya un proyecto. Yo te diría que falta un proyecto de país desde el campo popular. No sé si desde el peronismo, porque yo creo que el peronismo como tal es hoy un afluente del próximo movimiento popular de la Argentina. Pero no va a ocupar el papel central que siempre ocupó. Creo que eso está... no veo un futuro peronista. Me parece que hoy el peronismo ya no dice mucho. Son tan diversos los peronistas existentes. ¿El fin del gobierno del 23 te parece que fue un golpe? Yo creo que fue un golpe, muy importante. Ya venía golpeado. Sí, venía golpeado. Lo golpeó la dictadura, lo golpeó, por eso triunfa Alfonsín. Lo golpeó Menem porque encarnó lo contrario de lo que era.
un revival con la experiencia kirchnerista, pero al mismo tiempo eso termina mal. Me parece que los golpes vienen dándose en algo que cuando ya sale de la dictadura sale distinto. Pero hay que ver igual, porque yo creo que uno daba un poco muerta a Cristina después del 2015 también. Y después sorprendió. No sé, me parece que Cristina no se fue muerta en el 2015. Para nada. Para nada. Cristina se fue aplaudida en el 2015. Lo que sí tenía algo que no ha levantado, que es, y que le pone un límite a su crecimiento, y desde ese momento ocurrió, y por esa razón está en cana, que es el tema de la corrupción. Ese tema lo golpeó en mucha profundidad el kirchnerismo. El tema de la convocatoria con una épica revolucionaria, acompañada de fenómenos de corrupción que más allá de la fake news que agiganta cosas, tuvieron manifestaciones evidentes. Igual tiene que ver con una los bolsos de López no los puso, ¿no? Digo, la gente no come vidrio. Igual hay una miopía importante, digamos, porque, por ejemplo, la bandera del macrismo siempre ha sido justamente la no corrupción, cuando Macri debe ser una de las personas más corruptas de todo el país, digamos, o sea, la corrupción es un... Y bueno, y este gobierno ni hablar. Pero digamos, Macri no duró demasiado. Claro, pero está como muy generalizada en toda la casta política en general, digamos. Sí, pero eso no quita. Está sobre todo puntualizada en una parte. Obvio, sí, por eso hay una miopía, me refiero, hay una miopía en donde al kirchnerismo, cuyas banderas por ahí son las de un revival popular, si querés, pero a los partidos cuyas banderas son, por ejemplo, la no corrupción, la corrupción que tienen, que es flagrante, no se la... O sea, hay como yo creo que una jugada importante también. Pero yo creo que obviamente creo que el golpe es mayor porque la apuesta del discurso kirchnerista es una apuesta mayor. Es el discurso de una sociedad distinta. No es el discurso de Macri. Macri es Macri. Ya saben cómo es. Nadie espera de Macri nada más que lo que Macri puede dar. Macri es parte del poder. Me parece que, digamos, es distinta la épica transformadora de la sociedad que termina con la exclusión, la sociedad de los derechos y demás, y de repente es lo mismo que el tema de la pandemia y la festichola que hicieron en la Casa Rosada. Digo, el tema del vacunatorio VIP. Digo, en el marco de la pandemia, eso son cosas así, en el fondo son tan centrales, no, pero en términos públicos hacen un desastre, porque vulneran la credibilidad de una manera descomunal. Digo, obviamente el poder es parte del proceso, la corrupción es intrínseca al fenómeno del capital, no es un tema que no existe, siempre existió, es uno de los mecanismos que tiene el capital para subordinar instituciones, para hacerlas funcionar en base a sus objetivos de acumulación. Entonces digo, no. Ahora, cuando además vos ves que asociada a la corrupción hay fenómenos de acumulación de riqueza por parte de los funcionarios, digo, el tema de que los funcionarios kirchneristas dominantemente sean millonarios es un tema que es distinto al fenómeno acá, por ejemplo, que el del PT. Porque el PT también quedó engrampado en el fenómeno de la corruptela que caracteriza el sistema político brasilero, porque el PT, en lugar de ir a fondo en una reforma política que democratizara la decisión institucional, entró en la lógica de comprar votos adentro del Parlamento como modo de gestionar. Y obviamente, ahora eso fue una decisión política del PT, con lo cual el que termina en cana es el tesorero, digamos. Y a Lula lo agarran con una pelotudez. De un departamento y demás, pero digo, ninguno de los dirigentes del PT son millonarios. Digo, no tenés la misma situación que tenés en buena parte de la primera fila de los que participaron de la experiencia kirchnerista. Entonces, me parece que pero creo que eso nunca se lo levantó, creo que debería haber habido una discusión sobre eso socialmente. Creo que ha sido un error por parte de Cristina no haber ido a fondo en ese tema. Por alguna razón no lo hizo. Algo anunció la primera vez
cuando le hicieron la primera presentación judicial y donde ella hace un discurso muy bueno y en un momento habla de que si se sigue la ruta de los bolsos de López, eso terminaba en los intereses de Macri, ¿no? Por el contratista que estaba involucrado ahí. Y eso la llevó a decir, y lo dijo, el papel que cumplió la obra pública, como el marco en el cual se daban los fenómenos de financiamiento de la política. Y eso es lo que habría que haber discutido, el tema del financiamiento de la política, haber puesto, porque aparte eso ocurrió con Alfonsín, eso ocurrió con Menem, eso ocurrió con el kirchnerismo, digo, eso ocurrió con el macrismo, digo, todo estuvo, el financiamiento de la política siempre tuvo que ver con eso. Pero eso tiene que ver con no discutir el financiamiento de la política. Y hacer de la política un sistema en donde los que mejor capacidad económica tienen más capacidad para incidir. Por eso la política cada vez requiere más plata. Las campañas son millonarias, y el que no tiene millones ya entra jodido. Desventaja. Claro. Pero bueno, pero lo que digo es, no se le exige lo mismo al campo popular en materia de transparencia, de honestidad y de compromiso que a los conservadores. Yo el otro día me ponía a pensar, si el kirchnerismo estuviera en esta misma situación, ¿cómo le hubiese ido en comparación a cómo le va a la Libertad Avanza en este contexto? Y dije, hay varas muy distintas para medir, me parece. Sí, se los mide de manera diferente. Pero lo central me parece que el problema es que nosotros tenemos que armar algo diferente a lo que ya perdió. Ese es el desafío principal. No se puede seguir con... yo creo que hay un problema de fondo que paraliza. A ver, Milei estaba terminado a finales de septiembre. Milei tenía la paliza electoral, tenía los 3 vetos rechazados, tenía las causas de corrupción, de estafa y de vínculo con el narco. Era un desastre. Digo, había perdido el control parlamentario, estaba muerto. Y el dólar iba subiendo. Y crisis cambiaria, todo. El combo era completo. Ahora, ¿cómo es que a fin de octubre está en capacidad de producir lo que produjo? Bueno, ¿Cómo revivió? Bueno, uno es Estados Unidos, pero otro es qué oposición tenemos. Y la oposición la oposición central tiene un doble juego. Por un lado, la oposición cómplice y complaciente que comparte el rumbo. Y entonces comparte la hoja de ruta del fondo, y con eso me refiero Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, el PRO, los gobernadores, todo de Provincias Unidas, todo eso comparte. Y eso, cuando vieron aparecer a los Estados Unidos, dijeron, bueno, acá esto cambió. Y por lo tanto comienzan a retroceder en la confrontación con el gobierno. Y del otro lado, o sea, del lado de Fuerza Patria, las contradicciones internas que tiene Fuerza Patria hicieron también que Fuerza Patria más bien se llamara a la espera, es decir, no confrontó en el momento en que Milei estaba hecho polvo, no fue a fondo, no salió a plantear, vamos por el juicio político a Milei, terminemos con este gobierno, no tenemos que tener 2 años más de esto, y nos salió a decir que lo de los Estados Unidos debe ser rechazado, no jugó, y no salió a explicar que eso no es bueno, que va a ser un desastre. Eso también ayudó a que si no hay nada enfrente, entonces se recompone. Si en tanto la oposición funciona así, y la Fuerza Patria funciona así, no porque no haya adentro compañeras, compañeros y organizaciones que piensan parecido a lo que estoy diciendo, sino porque también hay otros que no quieren saber nada con eso. O sea, ahí se aglutinan proyectos contradictorios. Ese es un problema. Conformar una fuerza política con proyectos contradictorios tiene el mismo problema en la oposición que tuvo en la gestión. En la gestión que hizo, paralizó la gestión y se transformó en un gobierno que no tenía capacidad de hacer nada.
Bueno, Y acá es el momento entonces de es el momento de que el dirimir, peronismo. tienen que dirimir los proyectos contradictorios. Habrá que ver si estos 2 años lo puede hacer. Y hay que encontrar mecanismos para hacerlo, lo cual implica democratizar, convocar a la sociedad para hacerlo, para llevar adelante esto. Ahora, en lugar de esto, siguen con internas cerradas, donde tres ñatos resuelven qué pasa con todos. Bueno, eso no sirve. Ese es el quilombo en el que estamos. Ese es el quilombo que además le pone límites al bloque de Fuerza Patria en el Congreso. Como hay espacios contradictorios, les cuesta hacer y tener una iniciativa. Han sido siempre, lo siguen siendo ahora, el principal bloque de la Cámara de Diputados, y sin embargo, su capacidad de iniciativa ha sido baja. ¿Pero por qué? Porque para poner ese bloque todo de acuerdo en un eje, es un proceso muy complicado. Entonces, sí, vamos contra el decreto de necesidad y urgencia 7023 y miran para atrás y hay 40 que se abrieron. Porque bueno, y porque en el fondo hay una idea, en algunos que encarnan parte del Frente de Fuerza Patria, que bueno, hay que dejar que Milei termine el trabajo sucio que hay que hacer. Entonces, si uno cree que hay que terminar este trabajo, ¿no? Estas reformas. Bueno, ¿cuál es tu proyecto diferente? Y algunos, en el caso de el PRO, la UCR, Coalición Cívica, lo gobernado, ya es muy explícito que bancan esa hoja de ruta. Y obviamente sectores del peronismo también que votaron el RI y demás, Pichetto, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Ahora, el problema es que adentro también de Fuerza Patria hay algunos que creen que esto hay que hacerlo. Entonces, eso ya es un problema que si no se soluciona va a seguir pasando lo que pasa. Se va achicando el Partido Justicialista y el peronismo en lo que hace a su relevancia en el peso institucional. Por eso hoy hay solo 6 provincias que tienen que ver con el peronismo. Bueno, seguiremos charlando en este espacio a medida que se vaya dando, digamos, y se vaya desenvolviendo el ajuste de Milei. Fin de año. Sí. Es difícil. Van a avanzar igual en fin de año. Sí. Van a aprovechar el fin de año. Bueno. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos en un próximo ¿Cómo no? programa. Nos vemos.